Bienvenidos a Desde el Congreso. Estamos aquí muy contentos, una vez más, con uno de los centros de estudios de esta Cámara de Diputados. En esta ocasión son los miembros del CEDIP, que es el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Cervantes Gómez y el maestro González Santiago. Bienvenidos a este programa. Y pues platíquenos, ¿no? Platíquenos a nuestra audiencia qué hace el CEDIP en esta Cámara. Cómo no. Gracias por la invitación. Bueno, el CEDIP realiza varias funciones en apoyo a los legisladores, a los órganos de gobierno, desde luego a los órganos funcionales como son las comisiones. Lo venimos haciendo desde hace 16 años. El Centro de Estudios de Derecho nace en el año 2002, derivado de una reforma a la Ley Orgánica de 1999. Se incorporan el Centro de Estudios de Derecho, los otros centros que también son nuestros compañeros. Fundamentalmente surgen en principio tres centros: el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y desde luego nuestros compañeros del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Desde esa época, bueno, cumplimos con una función fundamental, que es el apoyo al trabajo legislativo de quienes, de los diputados en lo individual, de los diputados y diputadas desde luego. ¿Cuál es nuestra función? Como comentas, es desarrollar investigación en torno a la agenda legislativa, a los temas que están en el ambiente político, que requieren ser analizados para tomar decisiones precisamente sobre de ellos. El CEDIP se ocupa de realizar investigaciones para establecer las dimensiones del problema y desde luego presentar un análisis a los señores diputados sobre las características. ¿Esto solo en términos legales de lo que están aprobando o con qué enfoque van? Fundamentalmente legales. Somos un centro de estudios de derecho, pero también somos un centro de investigación parlamentaria, es decir, tenemos que hacer investigación sobre funciones de los legisladores, una función que tiene que ver también con aspectos sociales y, por qué no, políticos, pero fundamentalmente las opiniones sí son de tipo jurídico. Gonzalo, ¿qué parte llevan ustedes aquí en la formulación de una reforma, una ley? ¿Cómo participan ustedes? Como bien el doctor Cervantes ha dicho, nosotros atendemos consultas que hacen señores legisladores en lo individual, grupos parlamentarios o órganos de gobierno, perdón. Y dependiendo de la fase, sobre todo atendemos a comisiones. Las comisiones nos envían alguna opinión que quieren saber respecto de alguna reforma y ellos lo tomarán en cuenta al momento de dictaminar. Nosotros emitimos la opinión desde el punto de vista jurídico, decimos consideramos que esto es legal, que esto es constitucional, o consideramos que esto no es legal, constitucional. Y ahora con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 también emitimos una opinión de convencionalidad regularmente. Decimos, consideramos ¿Eso qué quiere decir? La convencionalidad quiere decir que la ley o la reforma planteada por el legislador está de acuerdo con los convenios que México ha firmado, con los tratados, con los acuerdos, con las convenciones, cualquiera que sea el nombre. Desde el CEDIP les decimos, consideramos que esta norma o esta propuesta que usted está haciendo viola la convención tal o está de acuerdo con las convenciones, la Constitución y las leyes que se enmarcan dentro de esa iniciativa. Esa sería la parte en donde de alguna forma estamos vinculados con el proceso legislativo. Ustedes, como los demás centros de estudios de esta Cámara de Diputados, tienen varias publicaciones, ¿no? Algunas mensuales, trimestrales, semestrales, depende ya de cada uno. ¿Ustedes qué publicaciones tienen, cada cuándo sale y qué vienen en ellas? Bueno, allí nuestra publicación insignia es la revista Quórum Legislativo, una revista que heredamos precisamente del Instituto de Investigaciones Legislativas de esta Cámara. Con la reforma de 1999, pues obviamente se suprime el instituto y las responsabilidades del instituto pasan al CEDIP, entre ellos la revista Quórum, que es una revista de publicación trimestral en la cual se abordan diferentes temas que tienen que ver nuevamente con la agenda legislativa, con la problemática legislativa que está en boga. Es lo que el Centro de Estudios trata de aportar al debate parlamentario, el análisis de diversos temas que, insisto, están en la opinión pública. ¿Y dónde uno puede conseguir esa revista? Bueno, la revista tiene dos formatos, es una revista impresa, pero también tiene una versión digital que pueden ustedes consultar en la página de la Cámara de Diputados, en el micrositio del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en la parte de publicaciones. Ahí está disponible para todo el público, para que pueda ser consultado.
¿Y las investigaciones que generan, también las publican aquí en el sitio o solo se quedan de forma privada para diputados? No, las consultas, bueno, como ya dijo también Juan Carlos, hacemos consultas e investigaciones. Las consultas sí sufren regularmente este proceso de información privada para el señor legislador o la señora legisladora. Se queda en ese ámbito, no son públicas regularmente, ¿no? Y las investigaciones que realizamos sí son de tipo público. Casi todas van en revista Quórum, que es la revista insignia del CEDIP, que es trimestral, como bien dice el doctor Cervantes, y del cual ya llevamos 120 números hasta hoy. 121 ya está por salir al público, a que se conozca, y la 122 está en el proceso editorial. Y como te decía, Gabriel, en el caso de la información que se envía de manera particular a algún legislador que lo pide, se mantiene o se reserva con base en la ley de transparencia, ¿no? Sujeto a esa ley. Colaboran con más instituciones, ¿no? También. Así es, a través de diversos convenios interinstitucionales de colaboración, pues hemos desarrollado diversas actividades, fundamentalmente con universidades nacionales, con congresos locales de este país, desde luego con algunos organismos y universidades de otros países hemos desarrollado convenios, fundamentalmente en materia de capacitación, así es que hemos firmado convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México para impartir programas de posgrado en Derecho fundamentalmente, es así que actualmente se está gestionando la posibilidad de impartir un doctorado en Derecho en la Cámara de Diputados. Tenemos como precedente la impartición de una maestría en Derecho con perspectiva de género. Asimismo, hemos firmado convenios con el Instituto Nacional de Administración Pública para impartir la maestría y el doctorado en Administración Pública. Tenemos un convenio también con la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual se impartió la maestría en Derecho Parlamentario. Esto es en razón del fortalecimiento de las capacidades profesionales de los funcionarios y también en apoyo al fortalecimiento de los señores legisladores y legisladoras. Y tienen foros, ¿no? Igual periódicamente, varias actividades donde tienen invitados, ¿no? Para discusiones de los temas, ¿no? Sí, regularmente también dentro de estas actividades que a lo mejor no son las primarias para el CEDIP, son las actividades académicas o las reuniones académicas. Se realizan foros, conferencias, seminarios, que son de tipo más corto a los que acaba de señalar Juan Carlos, que son de capacitación más prolongada, como sería una maestría, un diplomado o el propio doctorado. Entonces sí, realizamos conferencias, foros, hubo un programa llamado Diálogos Constitucionales que resultó ser un programa de 12 diálogos que eran charlas como esta, en donde se hacían varios invitados, alguien moderaba y platicaban, y fue durante 12 meses ese programa. ¿Y quiénes participan en esos investigadores nada más o diputados, senadores, en fin? Regularmente el campo es amplio y se abre a algún señor legislador que le interese participar. En este caso, en el que te acabo de comentar de los diálogos, hubo diputados que fueron moderadores, que fueron conferencistas y que participaron, pero es amplio, ¿no? Nuestro principal vínculo y relación es obviamente con los señores legisladores, pero también, como también lo dijo Juan Carlos, con las universidades. Hemos invitado a magistrados que imparten clase o a docentes de las universidades a que vengan y nos platiquen de algunos temas, tanto nacionales como internacionales han venido en el caso del CEDIP. ¿Cómo va esta parte de las investigaciones? ¿Se van a solicitud de diputados, de organismos? ¿Ustedes las van desarrollando? ¿Presentan nada más a cámara? ¿Cómo es todo el proceso que hacen para los estudios que realizan? Mira, pues hay dos fases. Desde luego hay investigaciones programadas. Nosotros trimestralmente tenemos la carga de una investigación. Cada investigador en el centro tiene que presentar una investigación trimestral programada sobre los asuntos que están previstos en la agenda parlamentaria. Sin embargo, derivado de las propias consultas que ya hablamos, hay necesidad a veces de realizar toda una investigación para poder contestar atinadamente una consulta. Pues muchas veces eso implica una investigación muy puntual sobre el problema que nos está solicitando analizar el órgano de gobierno o el diputado o diputada en lo individual. Así es como se genera fundamentalmente, digamos, la carga de investigación para el centro.
¿Cuáles son de estas periódicas que tienen para conocer estas investigaciones así periódicas? Bueno, hemos hablado sobre diferentes temas, como puede ser fuero constitucional, como puede ser incluso técnica legislativa, diferentes temas se abordan. Okay. Y en cuanto a temas, por ejemplo, de derecho en términos de justicia, de corrupción, ¿también están ahí? Sí, como ya también lo ha dicho Juan Carlos, casi siempre las investigaciones programadas están sujetas a la agenda legislativa. Entonces, cada periodo que se publican las gacetas, las agendas legislativas, perdón, el CEDIP adapta más o menos las inquietudes de cada uno de los grupos parlamentarios y hace una investigación o hace varias investigaciones que pueden ser sobre rendición de cuentas, transparencia. Tenemos, ahorita recuerdo un trabajo sobre ley de partidos, por ejemplo, muy amplio que estuvo en boga, ¿no? La legislación en materia de partidos políticos. Tenemos en materia de juicio político, de declaración de procedencia. En el CEDIP hemos abarcado durante este ya largo trayecto de más de 100 números, temas muy, muy amplios, ¿no? Bien. Permítanme hacer un corte, vamos a regresar y continuamos para conocer las funciones e investigaciones que han hecho, que nos platiquen un poquito de las investigaciones que han marcado el CEDIP, ¿no? Que han sido más difíciles de realizar y que al final han traducido en resultados importantes en términos legales del país, ¿no? No le cambie. Gracias por continuar en Desde el Congreso. Estamos aquí acompañados por integrantes del CEDIP. A ver, platícanos de alguna investigación que en tu caso, Juan Carlos, pues, haya marcado, que haya sido muy útil la información que encontraron, que los sorprendiera, que se transformara alguna ley después de esta investigación que realizaron. Bueno, desde luego muchos trabajos del CEDIP, muchas investigaciones que hemos generado, pues han derivado en el que se tenga que replantear el proyecto que se está consultando por parte de alguna comisión. Concretamente, ahora que se aprobó el sistema de evaluación de los diputados, una iniciativa recientemente presentada por el señor presidente de esta Cámara de Diputados, pues bueno, tras la investigación empezamos a confrontar diferentes medios de evaluación de los diputados a nivel de derecho comparado. Desde luego la evaluación de los diputados es algo que está latente en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública calificada. ¿Es algo que existe en otros países la evaluación No, desde luego de los diputados, pero sobre todo de los productos legislativos. Okay. En Chile vemos que hay mucha experiencia en materia de evaluación de los productos legislativos, que al final del día también es evaluar a los diputados. ¿Por qué? Porque se están evaluando la calidad de sus productos, lo cual es sumamente conveniente, porque algo que no se evalúa no mejora. Entonces en eso estamos trabajando, derivados de los hallazgos, pues nos permitimos hacer algunas propuestas para coadyuvar en ese proyecto. La legislatura pasada hubo cambios muy fuertes, ¿no? Estuvieron las reformas que en teoría estaban transformando la vida nacional, ¿no? En términos de educación, de energía, laboral, en fin, de telecomunicaciones. Ustedes participaron en eso, ¿no? Y en esta legislatura también sucedió. ¿Cómo son evaluados esos paquetes? ¿Cómo lo ven ustedes? En el caso, fíjate que ahorita recuerdo que en el caso de la ley laboral, que la reforma integral que plantearon en la legislatura pasada, efectivamente pasó por el CEDIP, fue consultada íntegramente la ley. Entonces, el estudio que se realizó fue bastante amplio, nos llevó bastantes meses, porque fue una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese es como un trabajo que a veces pareciera que no tiene un resultado, ¿no? Porque no tiene una publicación, no salió en ningún quórum ni en ningún expediente, pero es de ese trabajo que a veces hacen los centros de estudio, en el caso del CEDIP, que está ahí, ¿no? Al final se emitió una opinión sobre la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo y fue el resultado la publicación. ¿Y a qué conclusiones llegaron ustedes en esa ocasión? Al final había una gran discusión, ¿no? Que era la postura que tenía Acción Nacional y la postura que tenía el PRI ya definido, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que había partes que no debían haberse, en nuestra opinión, presentado en iniciativa y otras partes que sí.
otra vez te reitero, ¿no? Al final, esta opinión que emitimos no está sujeta al dictamen que emiten las comisiones. Las comisiones pueden o no tomarlo en cuenta. Y al final, pues, no sabría decirte si lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Porque habría que revisar otra vez las páginas que enviamos y es un trabajo que, como dijo Juan Carlos, este checklist que se usa en otros países, en México pues obviamente no está implementado, no tenemos una fase post ley que nos permita ir revisando cómo fue el proceso y el resultado si nos permite evaluarla de alguna u otra forma. Pero en esta evaluación de reformas y de leyes, más o menos cómo se ve calificado México. En esta reforma, pues bueno, yo creo que los cambios en principio han sido positivos, se han tocado temas que era imposible siquiera pensar en modificarlos, ¿no? Es el caso de la reforma en materia educativa, era un tema prácticamente vedado al cambio. Sin embargo, yo creo, en mi consideración, ahí sí particular, yo considero que es una reforma que en principio es positiva, que puede mejorarse. Digo, creo que todos los productos legislativos están sujetos a revisión permanente. Como ustedes saben, las normas van un paso atrás de la realidad y más ahora en estos tiempos que vivimos evoluciona en forma sumamente dinámica. La legislación va por lo regular un paso atrás, pero sí, eso nos forza a estar supervisando y proponiendo modificaciones constantes a la legislación, pero sin embargo, insisto, yo creo que las reformas en general arrojan saldos positivos. Este sistema de evaluación que es de reciente aprobación, ¿no? En la 63ª, ¿no? Legislatura, es un cambio fuerte, ¿no? Y aparte pues es innovadora como normalmente se había realizado y aparte y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Así es. ¿Cómo va a entrar en vigor ese? ¿Cómo ven ustedes ese sistema, la aplicación? ¿Va a ser fácil, va a ser difícil? Bueno, de que es fundamental, es sumamente positivo, insisto, algo que no se evalúa no mejora. ¿Cómo va a entrar en operación? Bueno, los artículos transitorios del decreto disponen que efectivamente se integre un consejo encargado del sistema de evaluación, un consejo que estará integrado por representantes de la sociedad civil, por representantes académicos, por representantes también de los sectores productivos, desde luego por funcionarios de esta Cámara de Diputados, que serán los encargados de generar los parámetros con los cuales habrá de evaluarse el trabajo de los legisladores. Esto, por cierto, tendrá que estar en operación de acuerdo con los transitorios a más tardar en agosto de este año. ¿Y cómo van los avances ahorita? Pues bueno, recientemente ya se publicó la reforma al reglamento en el Diario Oficial de la Federación y bueno, yo creo que estará en tiempo y forma la aplicación de esa nueva disposición. Ustedes decían la parte de revisar los convenios de otros países, en la función de México, ¿no? De si va a ser un cambio en sus leyes, en su sistema de justicia, de educación y demás. ¿Cómo se realiza esa investigación o cómo llegan ustedes a esos convenios? No, la revisión o la evaluación convencional o de convenios es un sistema que México ha adoptado desde hace algunos años, sobre todo porque ha estado inmerso en esta globalización, no solo económica, sino jurídica, política. Entonces, México ha firmado muchos tratados, sobre todo en materia de derechos humanos, que es un tema también que últimamente ha estado muy en la boga de la gente. Entonces, una vez que México firma algún tratado, cualquiera que sea, convención, convenio, acuerdo, protocolo, como se le denomine, estamos sujetos, el Estado mexicano, a respetarlo. Entonces, eso amplía la gama de derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. Es decir, si hay en un convenio un derecho que no está en la ley, pero que México ya lo firmó y lo ratificó, ese derecho está consagrado para el ciudadano. Entonces, cuando al CEDIP nos llega una iniciativa de algún legislador, alguna legisladora que está pretendiendo reformar ese derecho, algún derecho consagrado en la ley laboral, en la ley agraria, en cualquier disposición jurídica, nosotros tenemos el deber de ver más allá de la Constitución y las leyes, sino de ver si hay un tratado, un convenio que amplía ese derecho o da un derecho y nosotros habremos de decirle al señor legislador,
señor legislador, tu iniciativa transgrede, viola, puede atentar en contra de... ¿Tienen alguna investigación en materia de derechos humanos que les ha marcado algún resultado interesante que nos puedan compartir? En materia de derechos humanos, es que el tema de derechos humanos es muy amplio, ¿no? Tendríamos que particularizarlo en derechos de tipo al agua, por ejemplo, derecho que tiene a la educación, derecho... Porque así como tanto, sí hay una publicación en el CEDIP que aborda o que da este panorama general de qué son los derechos humanos o derechos fundamentales para que se conozca. Primero habría que dar un panorama general para que cualquiera persona conozca qué son los de qué hablan, ¿no? Cuando hablan de derechos humanos o derechos fundamentales, ¿a qué se refieren? Porque después le dices derecho al agua y dice, pues eso qué es, ¿no? Pues es mi derecho a que yo tengo que ir al grifo y que salga el agua. Ya han llegado al último nivel, ¿no? Pero así tan específico han sido contados, ¿no? No tenemos derechos o trabajos que se especialicen en el derecho al agua, en el derecho al medio ambiente. Tenemos más una gama de desarrollo teórico, ¿no? Más amplio, más de derechos, ¿qué son los derechos fundamentales, por ejemplo? ¿Y cómo lo explican ustedes? Porque, bueno, por lo que me platicas, falta un poquito de conocimiento, ¿no? En qué abarca y de qué consta, ¿no? Perdón, en abundamiento a lo que ya dijo el maestro, tendríamos que destacar que esto es fundamental. Nos preguntabas, ¿cómo hacemos esto? No es una labor fácil, como lo dice ya el maestro, ubicar ahora los tratados en materia de derechos fundamentales que pueden impactar en esta legislación es un trabajo muy arduo, se necesita un trabajo de especialización para detectar efectivamente el derecho que se puede ver transgredido, porque no solo son los tratados en materia de derechos humanos, también puede haber otro tipo de tratados, pero que sin embargo puedan tener insertas cláusulas en materia de derechos humanos, pueden ser invocadas por cualquier ciudadano mexicano, y eso es sobre todo lo relevante de esta actividad. ¿Por qué? Porque si la ley tiene alguna deficiencia en materia constitucional, desde luego, o alguna deficiencia en materia convencional, pues algún ciudadano que sienta sus derechos transgredidos también podrá acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar que se revise esa legislación, y esa revisión puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de la norma aprobada por los señores legisladores, lo cual sería sumamente grave, ¿no? Imagínense que se apruebe una norma que tiene visos de inconstitucionalidad y que el Poder Judicial Sin embargo, oímos que sucede, ¿no? O sea, y a cada rato escuchamos que están metiendo algún juicio, algún cambio sobre alguna cosa recién aprobada aquí, ¿no? Entonces, perfecto, bueno, pero es que eso, los derechos fundamentales y particularmente nuestra disciplina no es una ciencia exacta, es una ciencia de opinión donde desde luego algún ministro en la Suprema Corte, algún juez de distrito puede estimar que efectivamente el producto legislativo que está emitiendo el Congreso de la Unión o algún Congreso local tiene visos de inconstitucionalidad. Nosotros tratamos de prevenir efectivamente ese tipo de problemas para que no sean combatidos, no haya la necesidad de ser revisados y combatidos en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, insisto, hay una gran cantidad de perspectivas. Nosotros tratamos de argumentar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto, incluso destacando la posibilidad de que haya una controversia. Digamos, nuestra opinión es esta, sin embargo, eso no descarta que pueda haber una contradicción con algún otro actor, con algún otro académico que pueda considerar que el producto es inconstitucional. Permítanme hacer un corte, vamos a la crónica de don Miguel Reyes Razo y continuamos. Ya no está en este mundo, ya no está en esta tierra el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Un mexicano excepcional, un ser humano rico que supo prodigarse, darse, donarse, entregarse a plenitud por las causas más grandes de este país, esencialmente la salud y primordialmente la de la niñez nacional. ¿Cuántos millones y millones y millones, no sé cuántos ceros se necesitarían para poder cifrar, para poder poner en estadística el número de vidas, el número de miembros, el número de mentes
que pudo salvar la sabiduría, el empeño, la dulzura, el amor hacia su prójimo, que prodigó, que practicó a lo largo de su dilatada existencia el doctor Jesús Kumate Rodríguez. Su padre fue un japonés que dejó aquel archipiélago, aquel en el extremo oriente, para buscar mejor fortuna, y para ello se embarcó hacia Panamá, hacia Perú, y finalmente llegó a México y en Mazatlán se afincó, ahí se arraigó, ahí fundó su familia, ahí conoció a una maestra mexicana con la que tuvo sus hijos, y tanto se prodigó aquel japonés cuyo nombre ya traducido será Efrén, o había adoptado el de Efrén Kumate, que ya para expirar, ya para morirse, le dijo a su hijo Jesús: a ti te encomiendo la tarea de hacer todo lo posible por darle a este país lo mucho que a mí me dio. Y eso hizo desde adolescente Jesús Kumate, que se observó médico. Carecía de dinero. Tuvo que depositar 750 pesos en la Escuela Médico Militar, donde razonó: podré estudiar, me alimentarán y me darán estudio, ahí aprenderé. Y en la disciplina, en el rigor que practicaba consigo mismo en principio, como una gran norma de su vida, la disciplina, Jesús Kumate se hizo médico, y cuando salió de la Escuela Médico Militar, y claro, tuvo que servir varios años en las filas del ejército mexicano, se dijo: yo no voy a tener nunca un consultorio privado. ¿Por qué? Porque yo no entiendo que un médico le diga a un paciente: si no tienes dinero, no te curo, puedes morirte. Si no me pagas, si no hay aquí dineros, talentos bastantes, no te curo, no vengas. Nunca entenderé eso, contaba el doctor Kumate. Por eso no tuve nunca un consultorio privado. ¿Y dónde sirvió? En el Hospital Infantil de México, en el Hospital Federico Gómez. Aquí, el que se encuentra en la Colonia de los Doctores, a unos minutos de este Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se origina desde el Congreso. 30 años estuvo ahí. Fue su director, fue el gran director. Ahí cuántos pequeñuelos, cuántos niños. Trabajó intensamente para erradicar sarampión, poliomielitis, difteria, en fin, se dio a combatir, creó las semanas universales de la gran vacunación, amplió y la gratuidad de la vacuna, las grandes cosas que este país ha podido hacer para rescatar a su niñez. Hace unos cuantos días murió Jesús Kumate Rodríguez. Le hicieron un homenaje que encabezó el doctor José Narro, que lo secundó el doctor Enrique Graue Víchez, rector de la Universidad Nacional, el director del Politécnico, y todos recordaban la bondad, la dulzura, el ambiente, el elemento de alegría que ponía, manejaba muy bien cierta ironía, era un hombre muy culto, dominaba varias lenguas. Francia lo reconoció con las palmas académicas, lo hizo miembro de la Legión de Honor. El país de sus antepasados, Japón, le entregó la Orden del Dragón Dorado, del Secreto, un rimbombante, una gran condecoración, y muchas universidades lo declararon doctor honoris causa. Se valió de su gran ingenio y de su amor a la niñez para en un día vacunar 11 millones de niños. En sus conversaciones con el que lo hizo secretario de Salud, el presidente Carlos Salinas de Gortari, lo llamó y le dijo en noviembre de 1988: ahora tendrá usted la oportunidad, doctor Kumate, de cumplirle a su padre aquello que le encomendó. Y le dio la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salubridad de Asistencia en otro tiempo. ¿Cómo peleó, cómo batalló el doctor Jesús Kumate para conseguir que ni un turista, y así se lo dijo al presidente: si se nos muere un turista de cólera, el turismo se nos viene abajo, se nos viene a pique y va a ser algo terrible? Se dirán y se van a escribir muchos artículos sobre el doctor Jesús Kumate. Alguna vez llevaron una niña que tenía una grave hepatitis. Curarla en un hospital privado costaba en 1973 250,000 pesos. Llegó al hospital infantil, Kumate la recibió y la salvó. La salvó. Sus padres, sus abuelos, agradecidos, llegaron y le dijeron: oiga, doctor Kumate, gracias a Dios la niña. Dijo él: también yo tuve que ver un poquito tuve que ver yo también. Con gran humor y con gran contento. Kumate ha muerto. Y la tristeza de decir que se ha muerto.
Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a don Miguel Reyes Razo por su crónica y continuamos aquí con los integrantes del CEDIP platicando un poquito de las tareas, funciones e investigaciones que realizan. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay propuestas como las del Bronco, ¿no? O de algún otro diputado o de algún otro organismo, ¿no? Que nos parecen un poco disparatadas, ¿no? Como el tema de mochar manos, ¿no? O de otros temas, ¿no? Que las encontramos muy comunes. ¿Ustedes cómo lo evalúan? ¿Qué tan fácil es llevar en términos legales ese tipo de iniciativas? Perdón, bueno, ahí el iniciador tiene el derecho irrestricto de presentar lo que él considere mejor para los intereses de este país. Desde luego, es una labor fundamental de este centro de estudios, pues matizar esas propuestas y desde luego advertir la posible contradicción que pueda tener con la Constitución y también con los tratados internacionales. En principio, desde luego, nosotros no tomamos esas decisiones, pero sin embargo sí destacamos muy puntualmente que la propuesta puede llegar a tener esa inconsistencia y desde luego para que sea tomada en cuenta por la comisión o por el propio emisor de la iniciativa. Cuando se trata de diputados, muchas veces, incluso antes de presentar su propia iniciativa, tienen a bien consultar al centro de estudios, nosotros hacemos ese tipo de observaciones y ya estará desde luego en el diputado si quiere tomarlas en cuenta. ¿Alguna investigación que me platiquen que haya sido difícil todo el trabajo de checar que fuera de acuerdo a los principios legales, a la Constitución y a conveniencia humana, ¿no? ¿Alguna que recuerden importante de realizar en estos años? Alguna vez había propuestas muy reiteradas en materia de reimplantar la pena de muerte en este país, lo cual pues a través de una reforma constitucional se suprimió. Entonces había propuestas para a través de legislación secundaria reimplantar la pena de muerte, lo que desde luego era contradictorio con la Constitución y la respuesta precisamente fue que había contradicción constitucional. Hubo una repregunta considerando una posible modificación a la Constitución, entonces ahí también se tuvo que plantear que incluso sería necesario entonces modificar o solicitar reservas sobre tratados internacionales que el país tiene suscrito en esas materias. Algo así les ha de haber pasado con la energética, ¿no? Porque era cambiar la Constitución en buena parte, ¿no? Y algo que por décadas, ¿no? A lo mejor nosotros escuchamos de que pues, era el gran tesoro de la nación, ¿no? Entonces el petróleo, entonces seguramente fue un estudio muy importante, profundo y complejo, ¿no? El que han de haber realizado. Particularmente en materia energética, tu servidor, y yo no tengo conocimiento de alguna solicitud específica sobre esos temas, ¿no? En materia de consulta, a mí no me tocó resolver esos temas. Okay. Sí, es que, como dice Juan Carlos, no todos los temas que pasan o que son de gran relevancia pasan por el centro de estudios. Nosotros estamos sujetos a que los señores legisladores o los órganos de gobierno nos consulten, es decir, pero eso no nos resta mérito en el retomar temas y opinar sobre ellos. Por eso también tenemos como facultad el realizar investigaciones de tipo jurídico. En el caso de la educación, por ejemplo, que hace rato señalabas, me parece que la reforma educativa, como dice Juan Carlos, está retomando un aspecto cualitativo, ¿no? Si analizas, algo que hice, pero que fuera de la actividad de una consulta, es revisar cuál fue el proceso de la educación en México en los últimos 100 años. Las reformas antes de los últimos 3 sexenios han sido todas de tipo cuantitativo, es decir, solo escuelas, solo número de profesores, no de tipo cualitativo. En los últimos 3 sexenios se han dedicado en materia educativa a ver ese aspecto. Por eso el gran impacto de esta última, que ya refleja directamente ese aspecto, el cualitativo, la calidad de la educación, ¿no? Y si te vuelvo a repetir, lo ves antes de estos 3 últimos sexenios, solo era número de escuelas, qué le vamos a hacer a las escuelas, monitores, mobiliario, etcétera. Entonces eso sí, el centro de estudios lo hace o lo puede hacer, pero no siempre es a través de una solicitud expresa de los legisladores. Y en esos términos cualitativos, ¿qué es lo que encontraron ustedes?
que, como Juan Carlos bien lo dice, que la proyección es en sentido positivo, vamos en sentido positivo, porque ya es cualitativo, te reitero, es cualitativo lo que pero buscamos. ¿a qué se refiere? Para que lo Sí. entienda mejor Bueno, nuestra que audiencia. ya es de calidad, que ya es de calidad de la educación, ya no es de cuántos pupitres vamos a poner este sexenio, no, es cómo queremos que se eduquen o cómo quiere que salgan educados los niños o cuál es el perfil de educación de los niños. En ese sentido va, en cómo queremos que los niños sean educados y cuál es el resultado final, no en que tengan una banca para sentarse y tengan una computadora donde puedan consultar internet, que son aspectos de tipo de cantidad, ¿no? Lo otro es el resultado final que llevará o que debería de llevar a que los niños mexicanos cumplan con ese derecho que tienen a ser educados con cierta calidad. Y en temas de corrupción, ¿cómo ve el centro de estudios? Bueno, el problema de la corrupción yo creo que es uno de los más importantes que tiene que enfrentar este país. Desde luego el Congreso de la Unión ha sido muy reactivo en ese aspecto. Ya tenemos un sistema nacional anticorrupción que en gran medida surge de los planteamientos de los legisladores, desde luego los planteamientos Se valora del que Ejecutivo. está incompleto, ¿no? Es lo que... Yo creo que, bueno, eso es una apreciación muy personal. Yo creo que efectivamente falta algún perfeccionamiento del sistema. Sin embargo, yo creo que estamos en el camino. El avance es incuestionable de no tener una reforma que apoye el combate a este mal lacerante de la sociedad mexicana, del aparato público. Pues yo creo que de no tener eso, ya tenemos cuando menos un marco normativo apoyado por todas las fuerzas políticas, o por la gran mayoría de las fuerzas políticas en este país, que lo avala. Pues bueno, ya es un avance importante en materia de combate a la corrupción. Desde luego es un mal muy complejo, muy difícil de atacar. No se va a resolver el problema en unos cuantos meses, en unos cuantos años, pero yo creo que estamos en el camino para lograr buenos resultados. Y en términos de justicia, Pero ¿a qué sentido te pues, refieres? bueno, a un hecho práctico, ¿no? De que hay un delincuente, ¿no? Secuestra a alguien y a los meses está afuera, ¿no? ¿Ustedes cómo valoran que se debe de corregir esa parte en el sistema? ¿Cuál se debe de hacer aquí en la Cámara de Diputados? ¿Qué se debe de legislar ahí? El nuevo sistema penal que ha sido implementado a partir de la reforma de 2008 y que tuvo varios años para llevarla a cabo, obviamente ha sido muy cuestionada, ¿no? Ha sido muy cuestionada por su operatividad. Hay quienes opinan, yo no soy de esos, pero hay quienes opinan que dicen que el problema es que se resuelve antes de ir a juicio, a través de los medios. En ese juicio hay una etapa en donde nos podemos arreglar, como si tú y yo chocáramos y nos podemos arreglar. Es decir, yo cometí un delito y tú y yo nos podemos arreglar en tu contra. Nos arreglamos y no vamos a juicio, ¿no? En esa etapa es donde hay doctrinarios que opinan que el sistema penal está basado, es decir, en que la mayoría se resuelva ahí. Llega un arreglo antes que nos arreglemos, sí, que tú y yo nos arreglemos porque le pegamos a nuestros autos y ya, ¿no? Pero el problema es que no está pasando eso, el problema es que se están yendo a juicios y otra vez lo que quería arreglarse con el sistema penal anterior, que era una excesiva carga de trabajo en los tribunales y una excesiva población en los centros penitenciarios, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque dicen que otra vez en esta etapa en donde tú y yo deberíamos de arreglarnos, no nos estamos arreglando. Entonces estamos yendo a juicios, estamos otra vez sobrecargando el sistema penal y ahora, aunque antes también funcionaba la prisión preventiva como excepción, ahora funciona o se está tratando de implementar más. Es decir, que tú tengas el derecho a que si yo te acuso, no vayas directo a prisión, sino que primero lleguemos a estas etapas de averiguación y si te encuentran culpable, pues ahora sí vas a prisión. Pero no está como mal valorado, por ejemplo, un delito de violencia, pensar en llegar a un arreglo y no que se pague con una condena. Como tal. Bueno, sí, debí haberte también dicho que no todos, es decir, obviamente hay tipo de delitos, como antes había en el anterior sistema, en donde no todos son tipos penales o delitos en los que tú y yo podríamos arreglarnos. Hay muchos delitos, digamos, de cuantía menor que incluso hoy los juzgados cívicos resuelven, pero bueno, hablando ya de delitos normales, no todos pasan por ese tamiz en el que tú y yo podríamos arreglarnos. Va por ese lado, ¿no? Por el tema de violencia, ¿no? Sí, y sí, es claro. donde se nota como la falta de justicia y es donde a esta Cámara de Diputados se les exige, ¿no? Pongan orden en esta parte, ¿no? Como sociedad.
Mira, yo creo que también ahí tenemos que apreciar dos cosas. Hay un problema así con el diseño de la legislación tal vez, pero también tenemos que destacar que hay un problema con la operación que desde luego no corresponde a esta Cámara de Diputados. Esa operación está en manos de las autoridades administrativas, particularmente de las de Procuración de Justicia. Muchas veces observamos desde los centros de estudio, particularmente el nuestro, que el problema no es normativo, la norma está bien, sin embargo la ejecución de la norma está mal o hay deficiencias en la ejecución de la norma. Tú lo comentas y algo que está muy en boga, ¿no?, en la opinión pública es que lo sueltan. Pero eso no se debe a que la ley esté mal, muchas veces se debe a que la autoridad no sigue los protocolos correspondientes para hacer las aprehensiones, no recaba las pruebas de la forma que lo tiene que hacer. Ustedes saben, si se recaban las pruebas por métodos irregulares, ilegales, pues esa prueba desde luego no podemos permitir que sea válida, ¿no? Si se recaba una confesión a través de tortura, si se interceptan las líneas telefónicas sin que haya una autorización de un juez, pues desde luego estaríamos en el mismo papel del delincuente, ¿no?, utilizando métodos anómalos para conseguir fines. Pero ese es un problema de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben estar ajenos a un problema de aplicación? No, desde luego que no. También la facultad de control es una facultad fundamental para los legisladores. Yo ya aprobé la norma, tengo que desde luego supervisar su aplicación. Autoridad administrativa, autoridad encargada de aplicar mi norma, pues tengo que supervisarte cómo lo estás haciendo. La norma no está cumpliendo con sus objetivos, hablando de evaluación normativa, tengo que saber por qué. Porque está mal diseñado, porque está mal el texto, o porque la autoridad administrativa no está cumpliendo bien con la norma. Eso puede tener muchas implicaciones. Permíteme hacer un corte, ahorita regresamos y continuamos con el tema. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este último bloque desde el Congreso. Estamos platicando de pues, la teoría, pues, nuestras leyes en teoría están muy bien, ¿no? Son de ejemplo en muchos lados, pero la ejecución es el problema, ¿no? Pero insisto, no hay una norma 100% perfecta. Desde luego las normas, ustedes lo saben, vienen de un proceso democrático, de la confrontación de puntos de vista, de intereses, de visiones. Obviamente para redactar un texto pues tenemos que tomar en cuenta la consideración de distintos actores, ¿no?, de diputados y diputadas que pueden tener visiones políticas distintas. Eso implica que a la hora, y nosotros, por ejemplo, en el Centro de Estudios muchas veces presentamos proyectos técnicamente perfectos. Y como dicen, de la Cámara salen los políticamente posibles. Esa es la gran diferencia. Cuando este texto llega a la autoridad administrativa, que es la encargada de llevarlo a cabo, pues muchas veces puede tener alguna complicación para poderlo llevar a cabo. También en el caso que tú hablas de la seguridad pública, de los delitos de alto impacto, pues tenemos desgraciadamente una saturación en los órganos de procuración de justicia que también genera una mala operación. Si de por sí el texto puede ser no perfecto, pero el problema es sumamente grave el que tiene que combatir, que ahora los textos, en virtud de esta dinámica de derechos humanos de la que habla el maestro, que cada vez se incorporan mayores, por cierto, muy en positivo, que se incorporen mayores derechos para los procesados, desde luego para las víctimas. Eso implica un mayor requerimiento funcional para las autoridades administrativas. Cada vez tienen que cumplir con mejores parámetros, con mayores protocolos. Esto complica el trabajo, sí, y a veces también complica la ejecución y si no se cumplen con todos estos protocolos que están previstos en la ley, insisto, en beneficio sí de los procesados, pero también de las víctimas y de todos los involucrados, pues es complicado. Sin embargo, insisto, yo creo que en ese sentido el fortalecimiento de los derechos fundamentales es un avance que no lo debemos de ver como un obstáculo. La opinión pública tiene una opinión a veces no muy favorable con respecto a los derechos humanos. Dicen que estorban, ¿no?, que por eso los delincuentes están en la calle. Yo creo que esa no es la razón. Yo creo que qué bueno que se hayan incorporado esas perspectivas en la legislación penal procesal,
tenemos que irnos adaptando y cada vez trabajar mejor, sí en el Congreso, con el Congreso como supervisor de la acción de las autoridades de procuración de justicia, pero también las autoridades de procuración tienen que subir sus estándares. Ustedes en sus investigaciones y el análisis que tienen en términos de derechos y el tema parlamentario, ¿cuál es el reto que viene para la siguiente legislatura, para el siguiente gobierno? Evidentemente, como Juan Carlos lo ha dicho, la ley no es perfecta y la que se emite por el Congreso mexicano trata de ser lo más apegada a la realidad que la sociedad tiene. Entonces, los legisladores cada vez se dan cuenta más fácilmente o cada vez están más capacitados o cada vez tienen mayor vínculo con la sociedad y eso les permite ir visualizando hacia dónde hay que ir por cada uno de los rubros, porque no solo hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos del campo, hablamos de la educación, hablamos de sectores energéticos, productivos. Entonces, el reto es que dentro de este proceso que ya inició esta legislatura y la anterior de profesionalización de los legisladores es que cada vez sea ellos quienes detecten más fácilmente dónde está el problema, dónde está después de la emisión de la norma, dónde hay que corregir, dónde hay que buscar. En el caso, hablaba hace rato de las grandes reformas y hablabas tú del Sistema Nacional Anticorrupción. Obviamente, pues con una ley que se emite en el Congreso no se va a acabar la corrupción, ¿no? Eso tiene que ver más con un modelo de educación cultural de varios tipos, ¿no? Entonces, pero en el caso del legislador, por ejemplo, en el caso del CEDIP, el legislador se dio cuenta de que hay que ir trabajando en materia de rendición de cuentas y de anticorrupción. Entonces, en esta legislatura se le solicitó al CEDIP que una de las direcciones trabajara ese tema, trabajar el tema de manera puntual, el sistema de rendición de cuentas. Entonces, ese es un ejemplo en donde vincula al Centro de Estudios de Derecho con el legislador, pero visualizando hacia dónde habrá que ir para ir mejorando la legislación, la vida de los ciudadanos. ¿Y qué va a incluir ese sistema de revisión de cuentas, ¿no? O sea, ¿en qué va a consistir o qué camino le ven ustedes? No, es que dentro de la estructura del CEDIP hay 4 direcciones. No, me refiero al asunto de que si se van a revisar ya de forma puntual, así cuentas, se va a checar más a los diputados, van a rendir cuentas más transparentes. ¿Cómo va a ser esa forma? ¿Qué es lo que se va a revisar en términos nada más de presupuesto o nada más en el ejercicio de presupuesto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo tienen visto ustedes? Me parece que hay que, obviamente igual que con lo que pasa con la evaluación de las normas, hay que plantear el diseño. No se ha planteado realmente cuál es el diseño de esa evaluación de rendición al interior, ¿no? Como tal. Pero desde el CEDIP obviamente está tratándose de no solo trabajar en ello, sino de plantear esta metodología para evaluar. Obviamente una evaluación como la que realizamos, a veces muy, digamos, sencillamente desde la calle decimos que ciudadano legislador es igual que todos los otros ciudadanos. No, hay matices, ¿no? Y habrá que establecer una metodología y eso se está elaborando o se va a elaborar a partir del CEDIP de cómo hay un perfil de evaluación, de rendición de cuentas, empezando por el legislador. Okay. ¿Cómo ven la aplicación de estas últimas reformas en términos legales? ¿Creen que vaya a sufrir cambios en las próximas legislaturas? ¿Se va a mantener bajo la misma línea que la que están ahorita redactadas? Yo creo que, bueno, como toda norma, tienen que ser revisadas, tienen que ser puestas al día, tienen que ser perfeccionadas, insisto, no hay productos legislativos que queden perfectos, y menos desde las primeras modificaciones. Yo creo que esto tendrá que ser una revisión, una supervisión, como lo comentábamos, permanente, sí de la aplicación. El Congreso tiene que utilizar su facultad de control para supervisar la aplicación, y si de esa facultad de control se desprende la necesidad de modificar, de poner al día, de perfeccionar algunos de los artículos, algunos de los dispositivos previstos en estas nuevas normas, desde luego habrá que verlo, ¿no? La labor legislativa es permanente. ¿Qué hay que mejorar en términos de derecho en este país? Obviamente algunas de las reformas o varias de las reformas son de largo plazo, no son reformas que
hoy las se publican en el Diario Oficial de la Federación, que es el instrumento con que cuenta el gobierno para difundir sus normas, y mañana ya están implementadas, ¿no? Ya mañana están los resultados. Muchas de estas normas son a largo plazo, son proyectadas, con proyecciones. Entonces sí, algunas veces habría que, es cierto, cuando nos dicen a los que trabajamos o a muchos de los ciudadanos que trabajan y que viven al día, les dices, bueno, espérate, a ver, esto va para 10 años. Bueno, sí, lo ves inmenso, ¿no? Lo quiero ver inmediato, exacto, yo ¿no? lo quiero ver mañana, a ver si ya es cierto que en mi bolsillo se reflejó porque algo cuesta menos, ¿no? O algo cuesta más barato. No, algunas de esas sí habrá que esperar resultados con los años. No es una reforma, regresando a la educativa, no es una reforma que nos diga que mañana van a hacer una evaluación y el resultado que pasó hace 5 años no sea el mismo, ¿no? O no sea muy parecido. Pues estamos llegando al final del programa. No sé si quieran aprovechar y ahondar un poquito en las publicaciones que tienen, qué es lo que pueden encontrar, igual la gente que nos está viendo. Perfecto. Mira, a propósito del aniversario del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el CEDIP estuvo a cargo de la realización de distintos eventos, importantes congresos, desde luego muchos eventos culturales, pero sobre todo eventos de difusión. Se consideró que una de las mejores formas de rendir tributo a la Constitución era difundir su contenido. Así fue como se llevaron a cabo estos diálogos constitucionales de los que ya habló el maestro, donde incluso tuvimos la participación de niños, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscaba precisamente que ese lenguaje fuera accesible, que desde las edades más tempranas se tuviera acceso al contenido de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es lo que se quería transmitir. A través de este programa que te comento, de aniversario del centenario, se generaron muchas publicaciones. Yo creo que una de las más relevantes, si no es que la más relevante de la legislatura, fue la publicación de las fuentes históricas de la Constitución de 1917, que estuvo coordinada por el doctor Jorge Fernández Ruiz y por el diputado César Camacho Quirós. Lo consideramos un obelisco intelectual en homenaje a la Constitución, en el cual intervinieron académicos de gran renombre en el análisis precisamente de los antecedentes constitucionales, académicos nacionales, pero también académicos de otros países que tuvieron a bien analizar todos los documentos que consideramos relevantes como antecedentes de la Constitución mexicana. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerte que la difusión, evidentemente la Cámara de Diputados no son 500 representantes, son órganos de gobierno, centros de estudio que nos dedicamos a apoyar el trabajo de los legisladores y a tratar de que con nuestro apoyo las cosas sigan saliendo adelante. Pues muchas gracias. Es un maestro Gonzalo Santiago y el doctor Juan Carlos Cervantes. Pues, muchas gracias por su participación, por la plática, por enseñarnos qué es el CEDIP, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Cámara de Diputados. Y pues yo le agradezco que nos haya sintonizado aquí en Desde el Congreso.